Gracias, señora Armengol. Gracias, presidenta legítima de esta Cámara, elegida por la mayoría de los diputados y de las diputadas que estamos aquí. Lo recuerdo porque algunos tienen problemas con esa concepción de la democracia, porque solo es legítimo lo que le interesa al Partido Popular. Y es inadmisible esa falta de institucionalidad. Es inadmisible que el que aplaude, que el que aparece con nombres y apellidos en un sumario, pida la dimisión de quien ni aparece ni se la espera. Las dimisiones y las explicaciones están en su bancada, no en otra, señorías del PP, en su bancada. Sí. Viva la educación. Miren, hoy vamos a aprobar la ley de amnistía y con ella vamos a cerrar el ciclo de decisiones políticas con la que nos hemos enfrentado a la situación que heredamos en Cataluña. 2 referéndums ilegales, una declaración unilateral de independencia, división social, crispación creciente, 155, en definitiva, enfrentamiento entre los nuestros y los otros. Es decir, el peor de los enfrentamientos posibles. Esta era la realidad y ante esto la ausencia de política. Un gobierno y un Partido Popular parapetado, escondido detrás de los tribunales, detrás del Código Penal, sin aportar una solución, sin dar una respuesta a nada, cronificando una situación terrible sin esperanza de salida. Solo el enfrentamiento infinito en el horizonte, solo la presión constante de vivir en un conflicto que quien tenía que hacerlo no quería encarar, o peor, que cuando lo encaraba nos enseñaba sus métodos. 1, la policía patriótica, la que se inventaron para crear pruebas falsas con las que atacar al adversario político. 2, la disolución de partidos políticos, es decir, hacer desaparecer a todo aquel que no comulgara con su ideario político. Pero eso sí, ellos podían reunirse a tomar un café con los independentistas por la mañana a ver si les apoyaba su gobierno, por la tarde calificarlos de terroristas y disolverlos por la noche por antiespañoles. Es la enciclopedia completa de la hipocresía. Y la tercera propuesta era incendiar Cataluña, lo que nos dijo el señor Abascal para el caso de que gobernara el Partido Popular con Vox. Ese es su gran ideario político, señor Feijóo, corromper el Estado, disolver partidos o incendiar Cataluña. Esa es su gran aportación a la política nacional. Pero la enorme diferencia entre ustedes es que en cuanto llegó el gobierno de Pedro Sánchez entendió que solo la política podía resolver un problema de tal magnitud. La situación en Cataluña era el principal problema de nuestro país, era la principal preocupación de los ciudadanos y de las ciudadanas. No se hablaba de otra cosa, no se callaba otra cosa. Solo la política podía ya resolver el problema político de Cataluña. Y la política, aunque ustedes no lo entiendan, es ofrecer alternativas, es practicar el diálogo, buscar entendimientos con el que piensa y siente diferente. La política es trabajar para desinflamar los conflictos y es, o por lo menos debía ser, devolver a los que viven en la confrontación permanente la esperanza de la reconciliación. Ese es nuestro convencimiento profundo. Para eso hacemos política. No miramos hacia otro lado. No nos sentamos en un sillón a fumarnos un puro mientras los problemas crecen. No nos escondemos detrás del Código Penal. Eso lo hicieron ustedes y fracasaron estrepitosamente. Y el gobierno y los socialistas nos arremangamos para gestionar su fracaso. Teníamos la obligación de arreglar lo que ustedes estropearon y tomamos la iniciativa. Nos habían elegido para hacer e hicimos política valiente y controvertida al inicio, es verdad, decidida y muy atacada cuando se puso en marcha. Mesa de diálogo, indultos, cambio de una sedición que ya no es delito desde hace décadas en la mayoría de los países europeos y tuvimos que soportar de todo, insultos, descalificaciones, señalamientos, amenazas, agresiones, pero todo funcionó. Y estas políticas ayudaron a distender la situación y sirvieron para reconocernos los distintos sin necesidad de considerarnos enemigos y se empezó a dejar atrás la confrontación y la tormenta calmó.
Y los que insultaban y maldecían y amenazaban, de repente parecía que eran los que habían alumbrado ellos la mesa de diálogo y los indultos. Todas estas cosas en muy poco tiempo eran ya patrimonio común de catalanes y de españoles porque habían funcionado. ¿Y ahora? Pues ahora, como decía, con la ley de amnistía cerramos ese ciclo de decisiones políticas con las que buscamos acabar con el tiempo del enfrentamiento y abrir el tiempo de la reconciliación y del reencuentro. Ese es el objetivo. Algo que debiéramos de buscar todos los políticos y todas las formaciones políticas, pero que desgraciadamente no es así. Porque la derecha, el Partido Popular, prefiere la división, prefiere el conflicto, prefiere enfrentar a unos territorios contra otros y unos ciudadanos contra otros, porque sigue defendiendo ese maldito cuanto peor para el país, mejor para el Partido Popular.